Amén. Pueden tomar asiento y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5. Ya estamos entrando al último capítulo de esta serie. Es la predicación de hoy y dos predicaciones más que estaremos haciendo de este capítulo y estaremos concluyendo el tiempo de la primera carta de Juan. Luego tendremos un tiempo en el que estaremos predicando sobre la Navidad del 23 y luego sobre las bendiciones de Dios el día último y preparándonos para el siguiente año. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en primera de Juan. Y voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, después de todas las enseñanzas que ha dado el apóstol, después de todo el tiempo que ha estado hablando acerca de la necesidad de las pruebas, de mostrar pruebas como cristianos, bueno, ahora nos habla acerca de una palabra que a todos nos gusta, que es la palabra victoria, la palabra éxito, la palabra triunfo, la palabra vencedor. Yo no sé si a ustedes les gusta estas palabras, ¿verdad? Pero yo creo que son palabras que siempre estamos buscando. Nadie dice yo no quiero victoria, nadie dice yo quiero ser un perdedor. Yo creo que todos queremos tener victoria. Victoria es sinónimo de éxito o de triunfo o de haber salido triunfante, ¿sí? En un evento. Bueno, todos quisiéramos eso. Y por fin el apóstol Juan está hablando acerca de esto. Y bueno, el tema que está tratando es que la convicción de nuestra fe en Jesucristo, como el Cristo, ¿sí? Como el Mesías, el Salvador, es la clave de nuestra victoria en esta vida en la que estamos. Y bueno, el título del mensaje de esta mañana es, a ver si esto funciona. En victoria por la fe. Así le he titulado a este mensaje. Pero quisiera que habláramos un poquito acerca de la fe. Fe es una palabra cotidiana que las personas asocian fácilmente al mundo religioso. Sin embargo, no muchos podrían definirla con mucha certeza. ¿Cómo define la Biblia este concepto? Bueno, hay expresiones, hermanos, que la gente usa, por ejemplo, ten fe. ¿Han escuchado ustedes esto? Muy bien, este día va a ser un día caluroso, gracias a Dios. Después de algunos días frescos, ahora es caluroso. Bueno, voy a continuar, hermanos, con la idea con la que estaba trabajando ahorita. Hay quienes dicen, ten fe, todo saldrá bien. Y esta expresión comúnmente es usada para apoyar o para tranquilizar a quienes enfrentan problemas o están en dificultades, ¿verdad? Entonces les decimos, ten fe, mira, vas a ver que esto se va a arreglar, vas a ver que esto se va a solucionar. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra fe viene del griego pistis, ¿sí? Y este término, hermanos, denota una creencia determinada por la confianza plena, por la seguridad, ¿sí? Entonces, cuando se habla de fe, estás hablando de una
confianza absoluta, es convicción de que algo va a salir bien, de que algo va a estar bien o algo estaría bien en las manos de. ¿Sí? Es certeza y es convicción. La Biblia lo define en Hebreos, y es un pasaje bastante conocido, Hebreos capítulo 11, versículo 1, díganlo conmigo, es pues la fe, convicción. Así es. Entonces, la fe es la certeza, es una convicción, pero de algo que no se puede ver. Si yo estoy esperando algo, ¿sí? Si ya lo recibí, ya no necesito tener fe en ello. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, ya lo estoy viendo. ¿Sí? Si yo mandé a hacer este púlpito, por ejemplo, y la persona me dijo que me lo entregaba en una semana, bueno, yo tengo la confianza de que me lo va a entregar en una semana y voy a mantener la confianza hasta que me lo entregue. Si ya me lo entregó, ya no necesito la fe. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo. Entonces, regularmente la fe es sobre algo que no has recibido aún. Por ejemplo, nuestra salvación. Nosotros creemos, hermanos, que el día que partamos de este mundo iremos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Es algo que todavía no hemos recibido, o sea, es algo que no hemos visto todavía, no lo hemos visto, pero nosotros, hermanos, tenemos la confianza de que ya lo hemos recibido, de que esa salvación ya nos la ha dado el Señor por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Es algo que todavía no lo percibo. ¿Sí? Yo tengo la fe de que mis pecados han sido perdonados. No lo he visto, no he estado en el juicio. ¿Sí? Y ese juicio me lo voy a brincar porque Jesucristo pasó ese juicio por mí. ¿Sí? Yo ya no voy a ser condenado por esos pecados porque Cristo ya pagó en ellos. Esa es mi confianza, esa es la fe que yo tengo. Pero hermanos, la fe tiene una acción que demuestra o que comprueba a la fe. Por ejemplo, en Mateo 9:27 encontramos un ejemplo cuando aquellos ciegos se acercaron a Jesucristo para pedirle sanidad. Cuando ellos lo hicieron, cuando se acercaron, Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y luego ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. ¿Sí? Entonces ellos creyeron, ellos tuvieron la confianza. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Él todavía no lo había hecho. Pero ahí la fe de ellos fue probada y ellos dijeron, sí, Señor. Nosotros leemos esta historia, hermanos, verídica del Nuevo Testamento, y la leemos y muchas veces pasamos por alto muchos detalles. Pero usted imagínese que lleva días, meses o años sin ver. Que quizá ha intentado de distintas maneras solucionar ese problema y no lo ha podido solucionar. Y llega el momento en el que usted escucha que Jesús es poderoso, que Jesús está haciendo milagros, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Y entonces tú crees que Jesús lo puede hacer. Pero hermanos, la acción, necesitaríamos estar en ese momento o en ese evento para que nosotros podamos entender la magnitud de la convicción de pedirle al Señor que haga algo que no hemos visto hacer en nuestras vidas. Bueno, ellos ciegos nunca habían visto o nunca vieron los milagros que el Señor hacía, nada más podían escuchar, pero ellos creyeron en el Señor y cuando ellos se acercaron y la acción de pedirle al Señor Jesús, sánanos, ¿sí? Es un acto de fe en ese momento. Cuando una persona, cuando le exponemos el Evangelio a una persona y le pregunta a uno, ¿crees en Jesucristo? La persona te dice que sí, y le pregunta a uno, ¿te gustaría pedirle que entre a tu corazón? ¿Le gustaría pedirle, te gustaría orar a Él y entregarle tu vida a Él? Y entonces las personas, hermanos, habrá algunos que dicen, bueno, es que yo siempre he creído y no quieren hacerlo.
Pero hay otras personas que dicen, sí, si esto va a dar muestra de que yo realmente creo en Jesús, sí, oro, sí se lo pido, sí lo hago. Y mucha gente lo hace. Y es una muestra de fe. No quiere decir que la oración es la que lo salvó. Jesús es el que salva. La fe puesta en Cristo es la que salva. Pero la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe demanda una acción que comprueba que realmente hemos creído. En el Antiguo Testamento usted se acordará cuando aquellos 3 amigos de Daniel fueron confrontados delante del rey y el rey les dijo que los iba a mandar al horno de fuego y ellos le contestaron, sepas, oh rey, que mi Dios me puede librar de este horno de fuego y si no, de todas maneras no adoraremos a esta imagen o esta estatua, no lo vamos a hacer, pero mi Dios puede. Y el Señor, hermanos, los libró del horno de fuego. Ellos estaban creyendo en el Señor, no habían visto eso, pero ellos creyeron, eran unos jóvenes que en su mente y en su corazón habían escuchado, hermanos, acerca de Jehová, acerca del Dios poderoso, acerca del Dios omnipotente, del Dios que hace todas las cosas, del Dios que habría de venir a través del Mesías. Ellos tenían su confianza puesta plenamente en el Señor. Y aún que si no los librara, ellos sabían que el Señor los libraría en el día postrero. Porque ¿por qué entregar tu vida por tu fe? ¿Por qué entregar tu vida por una creencia si no creyeras tú que el Señor va a hacer algo más grande y más maravilloso en el día postrero? Ellos decían, sepas, rey, que Dios me puede librar de este horno de fuego, pero si no me librará de aquel horno de fuego, porque yo creo en Él. Y hermanos, ellos no se quebrantaron en su fe. En esa prueba dura, ellos se mantuvieron firmes sin adorar. Ellos se mantuvieron obedeciendo a Dios, porque Dios les había mandado que ellos no se postraran delante de ninguna imagen, que ellos no tendrían dioses ajenos y que no los adorarían. Ellos creían en la palabra de Dios, ellos creían en la ley que había sido dada a Moisés, creían en Dios, pero esa fe, hermanos, va acompañada de una obediencia, va acompañada de una acción. Entonces, hermanos, la victoria que nosotros tenemos por medio de la fe está en la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, en que Él es poderoso para librarnos de cualquier situación en esta vida. Pero si no quisiera hacerlo, hermanos, ya somos salvos por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es algo bien importante que usted y yo entendamos en esta mañana, porque muchas veces, hermanos, minimizamos el impacto y la grandeza de lo que la fe en Cristo Jesús hace en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, en este pasaje vamos a entender, hermanos, que mi fe en Jesucristo es la clave de la victoria sobre el mundo. Otra vez, mi fe en Jesucristo es la clave de la victoria sobre el mundo. Los cristianos, muchos cristianos, hermanos, en este tiempo, cuando hablamos de fe, decimos, sí, yo puse mi fe en Jesús y yo sé que soy salvo. Y que en el día postrero, cuando yo me muera, voy a vivir eternamente con Dios. Sí, eso lo sé. Sí, pero ¿qué de lo demás que Dios te ha dicho? ¿Qué de los mandamientos que Dios ha dado a tu vida? ¿Qué de la manera que Dios espera, de la manera de vida que Dios espera de ti? ¿Qué del llamado que Dios te hace a su servicio? ¿Qué del sacrificio que Dios espera que nosotros hagamos por amor a su nombre? ¿Qué de eso? ¿Qué de las historias de la palabra de Dios que nos ha dejado el Señor acerca de los héroes de la fe que entregaron sus vidas, que dieron sus vidas por el Señor Jesucristo? ¿Qué de eso? Porque todos ellos hicieron esa obediencia a Dios durante la tierra, durante su estancia aquí en la tierra. No solamente fue su fe en el Mesías que habría de venir,
No solamente fue su fe en el Salvador del mundo, no solamente fue su fe en la vida eterna, no, la fe en Jesucristo, hermanos, en todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, todo lo que Él ha dejado en la Biblia para nosotros, hermanos. Nosotros debemos de creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús es una totalidad. Hermanos, no solamente, yo no puedo decir, creo en Jesucristo, hermanos, pero no creo lo que Él dice. Yo no puedo decir, creo en Jesucristo, gracias hermano, pero no creo en lo que Él demanda y en los principios de la palabra de Dios. No, en eso no. Y ustedes me dirán, sí hermano, sí creemos en Jesucristo y también creemos en la Biblia. ¿Ok? ¿Y dónde están las acciones que demuestran su fe en el Dios que usted cree? ¿Dónde está la obediencia al Dios que usted dice que cree? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está el compromiso al Señor Jesucristo por todo lo que Él nos ha enseñado en la palabra? ¿Dónde se encuentra todo eso? No, es que yo sí soy salvo porque creí en Jesucristo. ¿Sí? ¿Creíste en Jesucristo y le crees a Cristo Jesús? ¿Crees lo que su palabra enseña? ¿Crees lo que Él nos ha dejado aquí? Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos que en primer lugar, mi fe en Jesucristo, hermanos, se manifiesta en un nuevo nacimiento. Dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree. No es lo mismo decir, fíjense, les voy a dar estas tres frases. No es lo mismo decir, el que cree que Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, se cree que Jesús es el Cristo. Se lo voy a volver a repetir, 3 frases. El que cree que Jesús es el Cristo, que es lo que dice este pasaje. Jesús es el Cristo y se cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la diferencia? El que cree. La diferencia está en el que cree. De que Jesús es el Cristo, no hay duda, hermanos. Nadie puede quitarle que Él es el Cristo. Nadie le quita que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios para salvación de los hombres. Nadie le quita eso, hermanos, porque Él es Dios. Él es hijo de Dios. El punto está en el que cree. O sea, la gran diferencia está en el que cree. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? La palabra Cristo, hermanos, es la misma palabra para Mesías. Y es la misma palabra que se usa para ungido. Antiguo Testamento, Mesías. Nuevo Testamento, Cristo. Y es el ungido de Dios, el enviado para salvación, el Salvador. ¿Tú crees que Jesús es el enviado de Dios para tu salvación? ¿Es eso lo que tú estás creyendo? Ahora, ¿cuáles son las pruebas de tu fe en Cristo Jesús? No estoy hablando, hermanos, de que las obras son necesarias para ser salvo. Las obras solamente son necesarias para mostrar y comprobar tu fe. Pero la fe sola es lo único que se necesita para que una persona sea salva. La sola fe, ¿verdad? Nada más la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. No hay obra que alguien pudiera hacer para ser salvo. Solamente la fe. Pero la fe viva, hermanos, lleva obras. Lleva acciones que comprueban esa fe.
Y es lo que Juan está tratando de explicarnos a nosotros. Está en el contexto de los mensajes anteriores. Hemos estado viendo constantemente, hermanos, que nuestra fe en el Señor Jesucristo implica obediencia a Dios. Guardar los mandamientos es lo que implica. Entonces, hermano, cuando tú dices, yo creo en Jesucristo, tú dices, yo estoy dispuesto a obedecer todo lo que Jesucristo ha mandado en su palabra, porque creo en Él. Y la comprobación de que crees en Él es que tú estarías dispuesto a hacer lo mismo que hicieron aquellos 3 jóvenes en el Antiguo Testamento, de dar sus vidas por cumplir en aquello que ha mandado aquel en quien tú crees. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si tú crees en Jesucristo, la comprobación es que tú estarías dispuesto a obedecer todo lo que Él ha mandado en su palabra, porque tú crees en Él, porque tienes la confianza en Él, porque no hay nada en este mundo que sea más grande que tu confianza en Cristo Jesús. Porque nada te rompe eso, nada te quita eso, es tu confianza puesta en Cristo Jesús. Entonces, dice el pasaje, todo aquel que cree que Jesús es el enviado de Dios para salvación, es nacido de Dios. ¿Se entendió esto? Es nacido de Dios. Algunos tratan de explicar que primero nació de Dios y después cree. No, el orden que está aquí es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ha nacido de parte de Dios, es hijo de Dios. Tiene el ADN espiritual de Dios. Lo dice Pedro, que nosotros recibimos, hermanos, de Él, de su naturaleza. Cada uno de nosotros hemos recibido lo suficiente, lo necesario, hermanos, para poner en práctica, porque hemos creído en el Señor. Entonces, mi fe en Jesucristo se manifiesta en un nuevo nacimiento. Ahora, en segundo lugar, hermanos, mi nuevo nacimiento se manifiesta en una nueva relación con Dios. O sea, yo ya nací de nuevo. ¿Cómo se demuestra que yo he nacido de nuevo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los actos, la conducta, el modo de vida de uno que ha nacido de Dios o que ha nacido de nuevo? Tiene una nueva relación con Dios. Si antes Dios, el Creador, y yo, la criatura, solamente criatura, creación de Dios, nada más, después de nacer de nuevo, ahora soy hijo de Dios y Él es mi Padre. Y ese es un privilegio, hermanos, que muchas veces nos perdemos algunos cristianos, hermanos, de disfrutar a Dios como el Padre que Él es. Dios es nuestro Padre. ¿Sabes, hermano? La gente del mundo cree y entiende que la familia, mucha gente del mundo cree que la familia es la base de la sociedad. Al grado de que cuando una persona crece sin familia, hermanos, tiene muchas inseguridades en sí mismo y tiene muchos problemas de aceptación en sí mismo, porque ha crecido fuera de la familia o de una familia. Pero cuando una persona entiende, hermanos, que el Señor nos restaura a la familia y a la familia de Dios, y cuando Dios, hermanos, nos hace participar de la paternidad de Él para con nosotros, hermanos, nuestra vida tiene que transformarse. Nuestra vida es diferente. Muchos cristianos, hermanos, se conforman solamente con el saber que son salvos,
pero no disfrutan el saber que son hijos. Hijo de Dios, hermano, de un Padre perfecto. Es una relación especial, es una relación hermosa. Es algo maravilloso, hermanos. Si una buena relación terrenal entre un padre y un hijo, donde el padre ama a su hijo y se ha esmerado por cuidarlo y por guiarlo y por proveerle, ¿sí? Es maravillosa. Imagínense, hermanos, la relación entre un padre que es perfecto, que es Dios, y nosotros, sus hijos, hermanos. Pero es una relación espiritual. Y esta se vive y se disfruta a través de la fe en Dios. Porque no es algo que puedas ver, pero es algo que existe. Es una relación de padre e hijo. Cuando tu fe ha sido desarrollada en Cristo Jesús, tú puedes, hermano, espiritualmente abrazarte de tu Padre. Y expresar, como diría el apóstol Pablo, Abba Padre, papito, mi papá. Y disfrutarlo como el Padre que Él es. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en este mundo, hermanos, insatisfechos. Aún que hemos aceptado a Jesucristo, estamos insatisfechos, hermanos, porque no estamos disfrutando de la relación con nuestro Padre Dios. Y estamos, hermanos, nosotros poniéndonos cargas a nuestra vida que no deberíamos de ponernos. No deberíamos de ponernos cargas. El servicio al Señor, hermanos, es algo natural. Es algo que en el momento las cosas suceden y tú sabes que estás para servirle al Señor, pero no son cargas que tú tienes que imponerte a ti mismo. Por eso, hermanos, cuando cantábamos ahorita, libres, Él te hizo libre. Hermano, necesitamos entender ese concepto bíblico, porque es bien importante. El apóstol Pablo decía a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes en esa libertad, en la libertad que nos hizo libres, pero nosotros nos sujetamos otra vez a yugo de esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Me pongo cargas. Yo solo me pongo cargas porque siento que tengo que agradar al Padre, porque siento que no satisfago a mi Padre, porque siento que mi Padre no está contento conmigo. Y sabes, hermano, tú no tienes nada en tu vida en lo cual el Señor se haya fijado para amarte. Dios te amó porque Él es amor. Por eso te amó. Y tú tienes que entender esto y aceptar que esto es así. No pretendas ganarte el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer en tu vida que te haga ser más amado por Dios de lo que ya eres. Ya eres amado. Disfruta tu relación con tu Padre. El que ha nacido de nuevo tiene una nueva relación con Dios. Y es una relación de padre e hijo. De hijo y padre. También, hermanos, es una relación de obediencia, porque sí, esto no nos exime. Él es nuestro Padre, pero como Padre es nuestra autoridad divina, ¿sí? Y nos manda, nosotros tenemos que obedecer todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Dios. Ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la nueva relación que tengo con Dios es una relación de obediencia. Él es mi Padre, Él me cuida, me protege, Él me guía, Él me da, Él me sustenta, Él me ama.
Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Mi privilegio es amarlo. Pero mi privilegio también, hermanos, al amarlo, es obedecerlo. Y esa es la nueva relación. Yo no tenía esa relación antes. Antes de yo aceptar a Jesucristo, hermanos, yo no obedecía a Dios. Si todavía, después de aceptar a Jesucristo, muchas veces no obedezco a Dios, pues imagínense antes de entender esto. Pero el saber que he nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, el saber que ahora soy hijo de Dios, me da ese privilegio de obedecer a mi Padre, porque obedecer a Dios es un privilegio. Porque toda obediencia a Dios, hermanos, está relacionada con mi bendición. O sea, es una bendición para el Hijo de Dios obedecer a Dios. ¿Se entiende esto? Aun y cuando Dios es soberano, y aun y cuando Dios busca su gloria, porque es realidad, Dios busca su gloria, el Señor nunca quita mi bendición a su obediencia. Nunca. Porque, hermano, el más bendecido al obedecer a Dios soy yo mismo. Porque la protección más grande para mi vida es estar en el centro de la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, mi nuevo nacimiento se manifiesta en una nueva relación con Dios. Pero en tercer lugar, hermanos, mi relación con Dios se manifiesta en una nueva relación con mis hermanos. Vuelvo a leer el versículo primero, la segunda parte, y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense, hermanos, este concepto, o varios conceptos de los que maneja el apóstol Juan, son como un anillo. ¿Sí? Usted ve este anillo, esta argolla, usted no ve dónde comienza y dónde termina. ¿Sí? Pero el concepto, hermanos, de yo creo en Jesucristo, por lo tanto, he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo, por lo tanto, soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto lo amo. Yo amo a Dios, por lo tanto amo a mis hermanos. Amar a mis hermanos comprueba que amo a Dios. Amar a Dios comprueba que he nacido de nuevo. Nacer de nuevo comprueba que he creído en Jesucristo. O sea, una cosa está completamente ligada una a la otra. Todas están interrelacionadas. Puedes empezar por la que quieras. Tú dices, a ver, ¿en qué se comprueba que yo amo a Dios? Bueno, porque yo le muestro amor a mi hermano. Usted me ve amar a mi hermano y lo que estoy comprobando es que yo amo a Dios. Porque el amor es de Dios. Y el que ha nacido de Dios, ama a Dios. Y ama a su hermano. Y guarda los mandamientos. O sea, todo eso, hermanos, es parte del nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Es algo natural, o debería ser algo natural en nuestras vidas. Entonces mi relación con Dios se manifiesta en una nueva relación con mis hermanos, Y si pudiéramos resumir el todo de la vida de la iglesia, hermanos, y nada más nos quedáramos con esta pequeña fórmula que les acabo de dar, creer en Jesucristo, nacer de nuevo, tener tu relación con el Padre, guardar sus mandamientos, amar a Dios, amar a tu hermano. Si nada más nos quedáramos con esta fórmula, hermanos, ese es el todo de la iglesia. En serio, no se necesita más teología para entender esto y para que la iglesia ande en victoria. Para que la iglesia viva en victoria, hermanos, con respecto a lo que Dios nos ha mandado, es esto. ¿Sabes que si hacemos esto, hermanos? Estudiar evangelismo y estudiar planes de salvación y estrategias de alcance, y de crecimiento y todas esas cosas, hermanos, estarían completamente de más si nosotros nos enfocáramos en amar a Dios, amar a mi hermano y guardar sus mandamientos. Porque todo el mundo que nos viera, hermanos, sabría que esto es de Dios. Que esto es una familia de Dios, donde Dios es el Padre. Él manda, Él gobierna y se vería la gloria de Dios aquí. Si nada más nos enfocáramos a esto.
Por eso digo, la vida cristiana es más simple y más sencilla de lo que muchas veces los cristianos la complicamos. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Amén. Entonces, mi relación con mis hermanos, en cuarto lugar, mi relación con mis hermanos se manifiesta en una nueva relación con el mundo. Imagínense, tengo una relación bien estrecha con mi padre, tengo una relación bien estrecha con mis hermanos. Ahora salgo al mundo, me relaciono con el mundo, hermanos, cambia, todo cambia. Porque el mundo está para destruirme. El mundo está para tentarme. El mundo está para hacerme caer. Mira, no améis al mundo, lo acabamos de ver, ni las cosas que están en el mundo. Porque el amor del mundo, hermanos, todo eso es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, toda la estrategia que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, hermanos, está controlado por el príncipe de este mundo. Y todo diseñado para destruir al hombre. Pero Dios nos ha dado victoria sobre el mundo. Nos ha dado victoria sobre el sistema pecaminoso de este mundo. De tal manera, hermanos, que una persona que ha nacido de nuevo y entiende su libertad que tiene en Cristo Jesús, es libre. Es libre de condenación. Es libre de la influencia del pecado. Es libre de cualquier cadena. Por ejemplo, ahorita cantábamos caen, ¿verdad? Las cadenas caen. Porque eso es lo que sucede en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a salvarnos, pero también vino para que seamos libres. Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para restaurar. Él vino para sanar. Pero muchas veces los cristianos nos quedamos solamente con una vida de culpa constante hasta que Cristo Jesús venga. Y hermanos, eso no es disfrutar la vida cristiana. Por eso muchos cristianos abandonan su vida cristiana, porque no soportan la carga del cristianismo que ellos mismos o el sistema de la iglesia les ha impuesto. La vida cristiana, hermanos, es mucho más hermosa que lo que a veces los cristianos la complicamos. ¿Dónde es que se pierde todo esto, hermanos? En el intelecto del hombre, ahí se pierden las cosas. Porque si yo fuese a mi relación con Dios, no tratando de explicar quién es Dios, sino tratando de conocer quién es Dios, hermanos, mi relación con Dios cambiaría. Si yo quisiera explicarles a ustedes teológicamente quién es Dios y me meto en esta tarea, hermanos, pierdo la esencia de mi privilegio de conocer a mi Padre por tratar de explicar quién es Él. ¿Me estoy explicando? Hermanos, necesitamos entrar en una relación íntima con nuestro Dios. En conclusión, si en algo debo de trabajar, hermanos, en mi vida, es en cultivar mi fe en Jesucristo. Pues Él me ha dado victoria sobre este mundo. Mi fe, hermanos, puede crecer. La fe que depositaste en Cristo para creer en Él como tu Salvador, esa fe tiene que seguir creciendo. ¿Sabes? La fe que usaron los apóstoles para comenzar a seguir a Cristo Jesús fue una fe que fue creciendo en el tiempo. Si usted lee los primeros milagros del Señor Jesucristo, dice, y los discípulos creyeron en Él.
qué no habían creído ya los discípulos antes de convertirse en discípulos? Sí habían creído, pero la fe, hermanos, crece. La fe debe crecer. Y si en algo tengo que enfocarme yo, hermano, es en ayudar a mi fe a crecer. Es más, puede ser una oración hacia Dios, porque los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Vamos a escuchar esta alabanza. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, medita en esta alabanza, en esta oración. Es una oración cantada. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Puedes trabajar, hermano, en tu fe, en creer en el Señor. Tu fe en Jesús se desarrolla en medio de una comunión con Él. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, de ver a Dios obrar, de ver a Dios cumplir sus propósitos, de ver a Dios llamar, de ver a Dios sustentar. Tu fe va a crecer. Pero además tú puedes orar y pedirle a Dios: aumenta mi fe. Haz crecer mi fe, Señor, porque me pierdo de tantas cosas, viviendo en sistemas religiosos, en lugar de experimentar una relación de padre a hijo entre Dios y yo. Dios, aumenta mi fe. Tu fe en Jesús se desarrolla por medio de la comunión con los hermanos. Porque como veíamos ahorita, todo está ligado. Tú crees que Jesús es el Cristo, entonces eres nacido de Dios. Tú eres nacido de Dios, tienes una nueva relación con Dios y amas a Dios. Tú amas a Dios, amas también a tus hermanos. Pero ¿dónde es que tú puedes probar que amas a los hermanos si no es en la comunión con los hermanos? En el partimiento del pan, en las casas, en comer juntos con alegría y sencillez de corazón, en andar juntos, en edificarnos unos a otros en amor, en congregarnos en la iglesia, en cantarle juntos a nuestro Dios, en servirle juntos, en hablar de Jesucristo juntos a otras personas, en llevar víveres a los necesitados, en compartir con el que no tiene, hacerlo junto con la iglesia. ¿Tú vas a aumentar tu fe cuando estás haciendo esto? Tu fe en Jesús se desarrolla por declarar constantemente tu fe cuando hablas y compartes el Evangelio de Jesucristo.
Tu fe en Cristo Jesús se fortalece. Pero ¿qué sucede, hermanos, si tu comunión con tus hermanos está débil? ¿Qué sucede si tu asistencia a la casa de Dios es irregular? ¿Qué sucede si tú no estás en una comunión a través de la palabra, de la Biblia, con el Señor? ¿Cómo es que tu fe va a crecer? Tu fe se va a debilitar. Y cuando te veas en el mundo, en la necesidad y en el deseo de obedecer a Dios, no vas a tener esa fe que te lleva a obedecer la palabra, a creerle a Dios y a hacer lo que Dios dice y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con Dios. Dios te ama. Pídele al Señor que aumente tu fe. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, en esta hora pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, porque yo sé, Señor, que necesitamos crecer grandemente.